Almanzor. Su nombre todavía resuena en la memoria de España como el de un hombre que puso a todo un reino cristiano de rodillas. Un líder militar sin igual, un estratega brillante y un símbolo del esplendor y la expansión del califato de Córdoba en el siglo X. Su figura está envuelta en el aura de lo legendario, tanto por sus triunfos como por la sombra que dejó en los territorios cristianos. Pero, ¿quién fue Almanzor? ¿Cómo llegó a convertirse en el azote de los reinos del norte de la península ibérica? Nació alrededor del año 941 en Torrox, en lo que hoy es la provincia de Málaga. Su verdadero nombre era Abu Amir Muhammad y Nabi Amir al-Ma'afiri, aunque la historia lo recuerda simplemente como Almanzor, que significa el victorioso por la gracia de Dios. Procedía de una familia árabe de origen yemení, de clase acomodada pero sin un linaje noble destacable. Sin embargo, Almanzor era un hombre de ambición y talento, y estos rasgos lo llevaron desde un origen modesto hasta el punto más alto del poder. Llegó a Córdoba siendo joven para estudiar Derecho y Literatura, disciplinas que dominaba con gran destreza. Gracias a su inteligencia y habilidad política, entró al servicio de la corte omeya, ganándose la confianza de personajes influyentes. Se inició como administrador y pronto comenzó a destacar como un hombre hábil en los asuntos políticos y económicos. Su ascenso al poder comenzó con un golpe maestro, la conquista del favor de la madre del joven califa Isam II, Sub, una mujer poderosa y astuta. Almanzor supo aprovechar la situación y gracias a su influencia sobre Sub, logró convertirse en chambelán y, poco a poco, en el verdadero gobernante del califato de Córdoba. Isam II era califa solo de nombre, el poder real lo ejercía Almanzor. Desde ese momento, inició un gobierno que se caracterizó por el férreo control del Estado y por una sucesión imparable de campañas militares. Almanzor comprendió que el prestigio y la estabilidad de su poder dependían de la guerra. Convirtió el yihad, la Guerra Santa, en la clave de su política. Entre los años 976 y 1000 dirigió más de 50 campañas militares contra los reinos cristianos del norte de la península. Ninguna de ellas fue derrotada. Con un ejército bien organizado, compuesto tanto por soldados musulmanes como por mercenarios bereberes y cristianos, Almanzor arrasó ciudades, saqueó territorios y sembró el terror en los reinos de León, Castilla, Navarra y Barcelona. Entre sus campañas más recordadas destaca el saqueo de Santiago de Compostela en el año 997. La ciudad, símbolo del cristianismo y centro de peregrinación, fue asaltada y destruida. Según las crónicas, Almanzor no solo saqueó la ciudad, sino que obligó a los prisioneros cristianos a llevar sobre sus hombros las campanas de la catedral hasta Córdoba, donde se colocaron como lámparas en la gran mezquita. Este acto, tanto simbólico como humillante, quedó grabado en la historia como una muestra del poder de Almanzor y de la fragilidad de los reinos cristianos en aquella época. Pero Santiago no fue su único triunfo. Arrasó ciudades como León, Pamplona y Barcelona. En cada campaña, Almanzor demostraba su capacidad como estratega. Sabía cuándo atacar, cómo mover a sus tropas y cómo desmoralizar al enemigo. Su ejército parecía invencible, y su figura comenzó a adquirir tintes legendarios. Los cristianos lo veían como un azote divino, una especie de castigo inevitable que arrasaba todo a su paso. A pesar de su dureza en la guerra, Almanzor fue también un político astuto y un administrador eficiente. Consolidó su poder en Córdoba, donde gobernó con mano de hierro, eliminando a cualquier rival que pudiera amenazar su posición. Reformó el Estado y centralizó el poder en torno a su figura, reduciendo la influencia de la aristocracia árabe y apoyándose en las tropas bereberes. Además, impulsó obras públicas y proyectos culturales, logrando que Córdoba siguiera siendo un faro de conocimiento y esplendor en el mundo islámico. Sin embargo, su dominio no estuvo exento de problemas. El poder de Almanzor dependía en gran medida de su éxito militar. Las constantes campañas y los tributos exigidos a los territorios cristianos y musulmanes generaban tensiones internas. A medida que envejecía, las lealtades empezaron a tambalearse, y su figura comenzó a ser vista como autoritaria por algunos sectores de la sociedad. La vida de Almanzor llegó a su fin en el año 1002, tras su última campaña militar en los Pirineos. Falleció en Medinaceli, en Soria, exhausto después de años de guerras continuas. Su cuerpo fue enterrado en un lugar discreto, y con su muerte comenzó el declive del poder que él había construido con tanta habilidad. El califato de Córdoba,
que en su tiempo había alcanzado su máximo esplendor, se vio sumido en luchas internas que acabarían fragmentándolo en los llamados reinos de taifas. Almanzor dejó un legado controvertido. Para el mundo musulmán, fue un héroe, un líder que llevó el califato de Córdoba a su apogeo y que defendió la fe islámica con éxito. Para los reinos cristianos, fue un enemigo temible, un hombre que simbolizaba el poder y la amenaza del Islam en la península. Pero más allá de las visiones opuestas, Almanzor fue, sin duda, uno de los personajes más fascinantes y decisivos de la historia medieval de España. Y aquí os dejo con una pregunta. ¿Fue Almanzor un genio militar y político que llevó a su pueblo a la gloria o un líder cuya ambición sembró la semilla del declive del califato? Porque la historia, como siempre, está llena de matices, y las grandes figuras, como Almanzor, suelen caminar sobre la fina línea que separa la admiración del temor.